Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos una noticia que estoy segura que les va a encantar, algo que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo de las celebridades y que tiene que ver con nuestro querido actor turco Can Yaman. Ya saben que él siempre nos sorprende con algo nuevo, ya sea en su carrera o en su vida personal. Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en un recuerdo muy especial del actor, algo que él mismo ha compartido y que ha revivido para todos nosotros. Sí, amigos, vamos a hablar de su primer beso inolvidable. Me imagino que ya están sintiendo la curiosidad, ¿verdad? ¿Quién fue? ¿Dónde fue? ¿Qué lo hizo tan inolvidable? Bueno, manténganse conectados porque vamos a desgranar todos estos detalles y a compartir lo que Can Yaman ha revelado sobre este momento tan íntimo y significativo en su vida. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, si aún no lo han hecho, les animo de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque aquí siempre traemos lo más jugoso del mundo del entretenimiento. Solo tienen que hacer clic en ese botoncito rojo y activar la campanita para recibir las notificaciones. Bueno, volviendo a nuestro protagonista, Can Yaman, el actor que conquistó corazones en todo el mundo con su carisma y su talento, ha sido protagonista de un reciente momento de nostalgia. En una entrevista, o quizás fue en una publicación en redes sociales, no recuerdo exactamente el detalle, pero lo importante es que la noticia está ahí y ha causado revuelo. Can Yaman ha traído a la memoria su primer beso, un recuerdo que, según sus propias palabras, se quedó grabado en su memoria de una manera muy especial. Y claro, como buenos fans, todos queremos saber más sobre esos momentos que marcan a una persona, especialmente cuando esa persona es una figura pública tan admirada. El primer beso. El primer beso. Es uno de esos recuerdos universales que todos tenemos, ¿verdad? Una mezcla de nervios, emoción, quizás un poco de torpeza y sobre todo, una inolvidable chispa. Para Can Yaman, este primer encuentro romántico no fue la excepción. Él ha descrito este beso como algo que lo dejó temblando, una experiencia que lo hizo sentir una conexión instantánea y profunda. No se trata solo de un beso, sino de todo lo que representó en ese momento de su vida, un paso hacia la adultez, hacia el descubrimiento de las emociones y de las relaciones. Según lo que se ha podido saber, este primer beso no ocurrió en un contexto de una relación formal o de un noviazgo largo. Parece haber sido más bien un encuentro inesperado, un momento espontáneo que sorprendió a ambos protagonistas. Yaman ha mencionado que fue una situación que lo tomó por sorpresa, pero que a la vez sintió una atracción irresistible. Y es que a veces, los momentos más memorables son precisamente aquellos que no planeamos, ¿no creen? Esa chispa inesperada que enciende algo dentro de nosotros. Detallando un poco más lo que se ha comentado, aunque Can Yaman ha sido reservado en ciertos aspectos, ha dejado entrever que el escenario de este primer beso fue bastante, digamos, apasionado. No ha dado nombres ni ha revelado la identidad de la persona que compartió este momento con él, y entendemos perfectamente que quiera mantener esa parte de su vida en privado. Sin embargo, se ha transmitido la intensidad de las emociones que sintió. Habló de una conexión eléctrica, de una sensación que lo hizo sentir vivo y vulnerable al mismo tiempo. Es ese tipo de descripción que te hace imaginar la escena, ¿verdad? Te hace pensar en la juventud, en las mariposas en el estómago, en ese instante en el que el mundo parece detenerse. Lo interesante de estas declaraciones es cómo nos conectan con Can Yaman en un nivel más humano. Vemos al ídolo o al actor exitoso, pero también recordamos que él fue una vez un joven lleno de dudas y descubrimientos. Este primer beso, lejos de ser solo un detalle trivial, parece haber sido un punto de inflexión para él, un recuerdo que lo ayuda a conectar con sus emociones y a valorar la importancia de esos primeros pasos en el mundo de los afectos. Ha mencionado que ese beso fue diferente a todos los demás, no por la técnica ni por la duración, sino por la pureza y la intensidad de la conexión que sintió. Algunos podrían preguntarse, ¿por qué traer esto a colación ahora? Bueno, a veces los artistas comparten estos recuerdos en momentos de reflexión, o quizás como parte de un tema general en una entrevista sobre la vida y el amor. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que nos regala una ventana a su pasado, a sus experiencias formativas. Y para nosotros, sus seguidores, es un privilegio poder conocer estas facetas más personales. Nos ayuda a entender mejor al hombre detrás del personaje, al ser humano detrás de la fama. Imaginemos por un momento esa escena.
Un joven Kanyaman, quizás en una fiesta o en un encuentro casual, y de repente ese momento tan esperado. Las miradas que se cruzan, la cercanía, la duda inicial y luego el impulso. Él mismo ha dicho que fue algo que lo dejó sin aliento, una experiencia que lo hizo darse cuenta de la fuerza de la atracción y de la emoción. Es fascinante cómo un simple acto físico puede evocar tantas sensaciones y convertirse en un recuerdo imborrable. Además, estas declaraciones también nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios primeros besos. ¿Quién no recuerda el suyo? Seguramente fue un momento cargado de significado, de aprendizaje y de primeras sensaciones románticas. Kanyaman, al compartir esto, nos permite conectar con él a través de esa experiencia compartida que es universal. Es un recordatorio de que, a pesar de las diferencias en nuestras vidas, todos hemos pasado por esas etapas de descubrimiento y de emociones intensas. Ha sido especialmente interesante notar cómo él mismo describe el beso no solo como un acto físico, sino como una conexión de almas, una chispa que encendió algo profundo en él. Esto nos dice mucho sobre su sensibilidad y su manera de experimentar las relaciones. No se trata de superficialidad, sino de una conexión genuina que él valora y recuerda con afecto. Y aunque no haya revelado la identidad de la persona, la forma en que habla de ese momento sugiere que fue un encuentro significativo, que dejó una huella positiva en su vida. Quizás al recordar ese primer beso, Kanyaman también está compartiendo un mensaje sobre la importancia de vivir el presente, de dejarse llevar por las emociones y de valorar los momentos que nos hacen sentir vivos. En un mundo tan acelerado, a veces olvidamos la belleza de esos instantes simples pero profundos que marcan nuestro camino. Y él con esta anécdota nos invita a revivir esa nostalgia, esa dulzura de los primeros romances. Podríamos imaginar que el contexto de este primer beso fue en su Turquía natal, quizás en su adolescencia, cuando las emociones son más intensas y los descubrimientos más intensos. Pero como mencioné antes, él ha mantenido un velo de misterio sobre los detalles específicos, y eso está bien. Lo importante es la emoción que transmite al recordarlo, la intensidad de su vivencia. Es como si el recuerdo del beso le trajera de vuelta toda esa energía y esa inocencia de su juventud. Lo cierto es que estas palabras de Kanyaman han avivado la curiosidad de sus seguidores y han generado conversaciones en redes sociales. Muchos se preguntan quién habrá sido la afortunada persona que compartió ese momento tan especial con él. Pero más allá de la identidad, lo que realmente resuena es la emoción que él transmite al recordarlo. Nos habla de una experiencia pura, intensa y formativa, algo que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos vivido de una forma u otra. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestro recorrido por el primer beso inolvidable de Kanyaman. Hemos explorado lo que él ha compartido sobre este recuerdo especial, destacando la intensidad de las emociones y la conexión que sintió en ese momento. Es una historia que nos recuerda la universalidad de las experiencias humanas, la importancia de los primeros amores y cómo ciertos momentos pueden dejar una marca imborrable en nuestras vidas. Hemos recordado que para Kanyaman, este primer beso fue una chispa inesperada, una conexión profunda que lo dejó temblando y vivo. Él lo describe como un momento puro e intenso, un recuerdo que atesora y que ha decidido compartir con nosotros, sus seguidores. Y aunque los detalles específicos sobre la persona y el lugar se mantienen en privado, la emoción que transmite al hablar de él es contagiosa y nos permite conectar con esa parte más íntima y humana del actor. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta pequeña inmersión en los recuerdos de Kanyaman. Me ha encantado compartir con ustedes estas noticias y estas reflexiones. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tienen ustedes también un primer beso inolvidable? ¿Qué recuerdos les evoca esta anécdota de Kanyaman? Por favor, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más historias y sobre todo más entretenimiento. Gracias por estar ahí y cuídense mucho. Hasta la próxima.